La invasión de las tropas rusas está causando indignación en gran parte del mundo. Muchos estados aplican sanciones contra Rusia para detener la guerra. Sanciones que aún podrían endurecerse, dice el canciller alemán. No nos engañemos. Putin no cambiará su rumbo de la noche a la mañana. Pero muy pronto los dirigentes rusos sentirán el alto precio que están pagando. Solo en la última semana, el valor de la bolsa rusa ha caído más de un 30%. Esto demuestra que nuestras sanciones están funcionando. La Unión Europea, Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá reaccionaron rápidamente. Rusia fue excluida del sistema internacional de pagos. Los principales bancos rusos quedaron fuera de los mercados de capitales occidentales. Además, está prohibido comerciar con bonos del Estado ruso. Se han congelado 85.000 millones de dólares en activos rusos. La Unión Europea ha incluido a más de 500 personas y 52 organizaciones en la lista de sanciones. Además, existen prohibiciones de exportación de microchips, ordenadores, hardware y software de la Unión Europea. Un punto sensible porque Rusia importa alrededor de la mitad de sus productos electrónicos de Europa. Con las últimas sanciones, el rublo cayó más de un 30% el lunes pasado y el Banco Central ruso duplicó el tipo de interés hasta el 20%. Muchas personas intentaron retirar su dinero rápidamente. Se prevé la quiebra de algunos bancos rusos. Los analistas pronostican un duro revés para el Producto Interior Bruto del país. Sin embargo, muchas de las sanciones impuestas probablemente no surtirán pleno efecto hasta dentro de unos meses. En la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, el presidente chino Xi Jinping estaba solo en la tribuna. Los líderes internacionales le habían dado la espalda, todos excepto uno, Vladimir Putin, que seguramente sabía en ese momento que pronto iba a necesitar el respaldo del poderoso vecino. Rusia depende de sus lazos con China, ahora que Occidente intenta aislar a Moscú. El año pasado, el comercio de Rusia con China se disparó un 36% hasta alcanzar el récord de 147.000 millones de dólares. Está previsto que pronto alcance los 250.000 millones, un 40% más que el volumen comercial actual entre Rusia y la Unión Europea. Actualmente Rusia es el segundo mayor proveedor de petróleo de China, representa más del 15% de sus importaciones. Rusia cubre también el 5% de la demanda china de gas natural. El comercio de alimentos también se ha incrementado rápidamente. En concreto, las ventas rusas a China de soja y carne de vacuno. La semana pasada se autorizó la importación de trigo. Además, China es el mayor comprador de madera rusa. En cuanto al comercio en el otro sentido, China vende a Rusia maquinaria, celulares, autos y bienes de consumo. Las exportaciones aumentaron un 34% el año pasado. China es también el mayor inversionista extranjero en Rusia. Le ha otorgado préstamos por valor de al menos 125.000 millones de dólares para proyectos de infraestructura en gran parte vinculados a la iniciativa china de la nueva ruta de la seda. Mientras Rusia cuenta con China como su nuevo socio comercial clave, Pekín podría mostrar algunas vacilaciones. Teme problemas con sus socios occidentales si entra en conflicto con las sanciones. El mayor fabricante de automóviles de Europa, el alemán Volkswagen, también está sufriendo las consecuencias del ataque ruso a Ucrania. Desde el jueves, ningún Volkswagen Polo, Tiguan o Skoda ha salido de la línea de producción. Volkswagen tiene una gran planta en Kaluga, a 170 kilómetros al suroeste de Moscú. La planta de Nizhny Novgorod está situada a 340 kilómetros al este de Moscú. Allí el grupo produce principalmente vehículos de la marca Skoda. En total, unas 4.000 personas trabajan en ambas plantas. El grupo Volkswagen también ha dejado de exportar a Rusia. Solo la filial Porsche entregó 6.000 coches a Rusia el año pasado. Volkswagen se une así a BMW y Mercedes-Benz, que ya habían anunciado antes el cese de la producción y la exportación. Los fabricantes de automóviles estadounidenses Ford y General Motors hicieron lo mismo. Con la invasión rusa de Ucrania, los precios del petróleo se han disparado. Los principales países industriales quieren ahora aprovechar sus reservas para aliviar la situación de los consumidores y las empresas.
La Agencia Internacional de la Energía quiere liberar 60 millones de barriles de reservas de crudo, un 4% del total de las reservas de emergencia. Compañías petroleras occidentales están cesando sus actividades en Rusia. La británica BP, el mayor inversor extranjero en Rusia, anunció que renunciaba a su participación del 20% en la petrolera estatal Rosneft por unos $25.000 millones. El gigante petrolero Shell también está poniendo fin a su cooperación con Gazprom en proyectos clave de petróleo y gas. La italiana Eni se une a Shell y BP. Suiza ha sido tradicionalmente neutra, pero esta vez se ha sumado a las sanciones de la Unión Europea por la invasión de Ucrania. El Estado alpino había dudado durante días. Suiza ha prohibido la entrada a 5 oligarcas cercanos al presidente ruso. El club de fútbol alemán Schalke 04 se ha separado de su principal patrocinador, el gigante energético ruso Gazprom. Las camisetas con el logotipo de Gazprom ya no se usarán ni se venderán. IKEA, el gigante sueco de los muebles, cierra por completo sus operaciones en Rusia y también en Bielorrusia. Esto afecta a casi 15.000 empleados, 17 tiendas y 3 centros de producción. IKEA es uno de los mayores empleadores occidentales en Rusia. El conflicto bélico en Ucrania supondrá nuevas restricciones para los vuelos internacionales tras el cierre del espacio aéreo ruso. Tanto los vuelos comerciales como de mercancías hacia Asia tendrán que tomar rutas diferentes. Según Lufthansa Cargo, los trayectos desde Europa Central a Japón, Corea y China pueden retrasarse varias horas. Además, llevarán hasta un 20% menos de carga, una situación que encarece los precios de los vuelos y los productos transportados. El transporte marítimo también se verá afectado por los efectos de la guerra y las sanciones contra Rusia. Maersk, la compañía de transporte de contenedores más grande del mundo, ha suspendido la entrada y salida de mercancías a través de los puertos rusos. Solo se desembarcan alimentos y medicinas. El principal temor de la industria alemana es que la cadena de suministro se vea afectada, sobre todo en el transporte de materias primas y productos semielaborados, lo que conllevaría la subida de precios. La industria automotriz alemana tiene alrededor de 50 proveedores y fabricantes en Rusia y Ucrania, pero los efectos de la guerra son difíciles de prever. Por otro lado, Rusia y Ucrania concentran un tercio de las exportaciones mundiales de trigo, un negocio ahora en riesgo y que afecta sobre todo a los países más pobres de África y América Latina, que dependen de importaciones a bajos precios. En Yemen, un país devastado por la guerra, también preocupa la situación en Ucrania. Según el gobierno, hay reservas de trigo para unos meses, pero muchos temen que aumente el precio de la harina. La guerra en Ucrania afectará el comercio en todo el mundo, también en Yemen. Sin duda, la mayor parte de nuestros alimentos provienen del extranjero, también el trigo. En Líbano advierten las reservas de trigo se acabarán en un mes. Sus mayores silos resultaron destruidos en la enorme explosión en el puerto de Beirut. El país depende de las importaciones de trigo que provienen en un 60% de Ucrania. El gobierno busca alternativas. Hemos contactado con varios países como Estados Unidos, India, Canadá y algunos europeos que producen el trigo blando necesario para el pan árabe que producimos en el Líbano. Turquía, por su parte, depende de las importaciones de trigo de Rusia. El país está inmerso en una crisis económica con una inflación galopante que ha provocado protestas por el alza en el precio de los alimentos. Muchos turcos temen que con la guerra todo aún sea más caro, sobre todo el pan. Es sobre todo en las empresas del este de Alemania con tradicionales y estrechos lazos con Rusia donde se temen pérdidas significativas. Véase la firma Kieselstein en Chemnitz. Esta maquinaria procesa alambres de acero, cobre y otros metales. Una máquina de este tipo cuesta hasta €1.000.000. Cada una se fabrica a medida para el comprador. La empresa es líder del mercado mundial. Pero el director general, Jens Kieselstein, no sabe si podrá mantener a sus 45 empleados.
Algunos de los principales clientes están en Rusia y la invasión de Ucrania conllevará aún más sanciones. Estamos preparando un contrato de varios millones de euros para los próximos 2 años. Si el contrato no puede cumplirse en los términos actuales, tendremos que buscar clientes alternativos. Eso llevará tiempo, podría implicar una reducción de la jornada laboral y, en el peor de los casos, despidos. Esta empresa no es un caso aislado. En la ciudad de Chemnitz, en el este de Alemania, muchas empresas mantienen buenos contactos comerciales con Rusia. Tras la reunificación, muchas de ellas se establecieron aquí por las ventajas competitivas con respecto a Alemania Occidental. El experto en comercio exterior de la Cámara de Comercio e Industria, Christoph Neuberg, cree que ya se han perdido cientos de millones de euros en ventas debido a las sanciones a Rusia tras la anexión de Crimea. Ahora la guerra de Putin podría empeorar las cosas. Rusia en realidad tiene también una función de distribuidor central. Muchas empresas han establecido una filial en Moscú o en otras regiones rusas, sobre todo en el sector del procesamiento de metales, y desde ahí actúan en las regiones circundantes. El director general Jens Kieselstein no cree que las nuevas sanciones perjudiquen realmente a Rusia, al menos en lo que respecta al comercio. Kieselstein está seguro de que solo la exclusión total de Rusia de los sistemas de pago internacionales puede presionar realmente al autócrata Vladimir Putin. Y estos son los temas económicos más destacados de la jornada.